Ya voy a grabar. Ya, entonces lo hago hospedador. Marco Zambrano. Ah, pero Yo soy hospedador, no se preocupe. sí, ya. Esta tecnología. Bueno, señores estudiantes, ahora vamos a ver lo que es el diseño básico de investigación cualitativa. Cabe señalar que toda la información se ha subido en el Teams, así que por favor revisarán el Teams. No sé qué pasó en mi máquina, pero yo sí recuerdo haber subido en el Teams porque no debía ninguna exposición que no haya sido subida. Ya por eso me sorprendió ahora que no me aparezca en el disco duro. Bueno, pero aquí estamos, ¿no? Los integrantes de este equipo son Cuevas Solórzano Jordi, Moreira Geomara, Zambrano Carreño Marcos y Zambrano Posligua María Fernanda. Así que Marquito, usted vea cómo hacemos. Nombro, usted los pone. Sí, doctor, empieza la compañera María Fernanda. María Fernanda. Sí, bueno, aquí a empezar por la exposición. Bueno, nuestro tema es diseños básicos para la investigación cualitativa. Para tener en cuenta, vamos a saber que el diseño, la muestra, la recolección de los datos y el análisis van a surgir desde el planteamiento del problema hasta lo que va a ser la inmersión inicial y el trabajo de campo. Y todo esto, desde luego, va a sufrir lo que van a ser modificaciones, aún cuando, para enfocarnos, mejor dicho, para poder enfocar el interés de nuestro fenómeno. Los diseños de la investigación cualitativa van a tener que ser flexibles y abiertos, y además de tener en cuenta que entre estos no van a haber límites precisos, porque podemos utilizar uno o más diseños dentro de nuestra investigación. La siguiente, Marco, por favor. Espérate un ratito. Sí, voy a hacer una pregunta. No te cambies a la primera, ¿sí? A ver. Ana Lucía. Ana Lucía. Oiga, mija, ya escuchamos lo que nos dijo la compañera que era un diseño en investigación. Si yo a usted le pregunto, ¿qué es un diseño? No estoy hablando de un diseño de investigación, simplemente de la palabra diseño. O sea, diseño la palabra en sí, como que el concepto. Sí. Pues un diseño es como lo que se necesita, o sea, como que los pasos a seguir para hacer algo. O sea, cómo debería hacerse. Diría yo la configuración. ¿O no? O sea, en general, sí, es como que lo que está planeado, como un plan, cómo seguirlo. Ya. A ver, sí podría ser como un plan, ¿no? Imaginémonos lo que yo necesito que comprendan qué es el diseño. Imaginémonos que en vez de medicina no estuviéramos, ustedes no, nosotros, esta aula no fuera de medicina, ¿no? Sino de modelaje. Entonces, todos y todas somos diseñadores, ¿verdad? Entonces venimos y hacemos los trazos, ¿verdad? Los trazos para hacer un modelo de un vestido, ¿no? Entonces, esos son como los pasos previos o la configuración. Yo quiero que sea esto. Y si hablamos de tecnología, ustedes ven que de este mouse, ¿verdad? Pueden haber muchos diseños o lo que nosotros llamamos modelos, ¿verdad? Entonces, la investigación, Marcos, ¿puede retroceder al anterior? Ya, y la investigación no va aparte, o sea, no es que es algún fenómeno muy aparte de lo que queremos nosotros saber qué es un diseño, ¿no? Entonces, en la investigación, ¿verdad? El diseño está compuesto más o menos por un protocolo. Y ahí nosotros tendríamos que escoger la muestra, ¿verdad? Y lógicamente que antes de recoger la muestra, nosotros tendríamos que tener un problema. Y luego que tenemos ese problema, ¿verdad? Tendríamos que elaborarnos unos objetivos. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Independientemente o no, si es investigación quali o si es investigación cuantitativa, pero en sí el diseño es la configuración de algo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Al inicio. Entonces nosotros para hacer investigación, nosotros tenemos que tener bien claro, primero, nuestro tema.
Y si que ya nosotros tenemos ese tema, pues lógicamente tenemos que conocer mucho o muy bien el problema. Supongamos que nosotros hubiéramos dicho, bueno, vamos a hacer el problema de saneamiento ambiental en tal comunidad, ¿verdad? Pero nosotros, para también poder actuar, debemos saber qué es un saneamiento ambiental, si no, no podríamos hacer. Y eso no significa que, como es una investigación cualitativa, ya de una vamos a ir a investigar estudios científicos, pero sí por lo menos la amplitud de ese tema, que es un problema ambiental. Si no, nosotros no podríamos plantearnos los objetivos, ¿no? Y como ya decía la compañera, ¿verdad? Esto es lo inicial. Y yo siempre sé decir, si tenemos un planteamiento del problema bien hecho, posiblemente nuestra investigación tenga mucho menos margen de error. Si nosotros le hiciéramos, bueno, la regla dice que tenemos que hacerla con un 95% de confiabilidad y 5% de margen de error, ¿verdad? Y si que nosotros no hiciéramos o no conociéramos o no hiciéramos bien el planteamiento del problema, ya no iba a tener un 95% de confiabilidad. Podría ser menos. Y allí se elevaba antes el número, se elevaba el margen de error. Ya no iba a ser un 5%, sino que ya iba a ser mucho más. ¿Sí? Sigamos, por favor. Bueno, en la siguiente diapositiva. Como vamos a hablar sobre los diseños básicos de la investigación cualitativa, vamos a tener varios diseños, porque hay varios autores que van a definir diversas tipologías de los que van a ser estos diseños cualitativos. Y va a ser difícil poder resumirlos según las varias líneas existentes. Pero aquí vamos a tener los 5 principales, que van a ser la teoría fundamentada, los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños fenomenológicos y lo que van a ser los diseños de investigación-acción. La siguiente, Marco. Bueno, en este cuadro vamos a tener los que van a ser las características principales de estos diseños. Estos cuadros, bueno, está un poquito largo, pero lo vamos a encontrar lo que va a ser en el libro, y les voy a hablar un poco sobre los primeros. Entonces, lo que vamos a tener en la teoría fundamentada, tipo de problemas de investigación más apropiado para ser abordado por el diseño. En lo que va a ser la teoría fundamentada, va a estar cuando no disponemos de teorías o son inadecuadas para el contexto, tiempo, casos o muestras, circunstancias, entre otras. En los etnográficos, cuando se pretende describir, extender y explicar un sistema social. En lo que va a ser la parte narrativa, cuando las historias detalladas van a ayudar a comprender lo que va a ser el problema. En el fenomenológico, cuando se busca entender las experiencias de personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de este. En lo que va a ser la investigación-acción, cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio. En la siguiente, Marco, para no detallarlas todas porque sí es un poco extenso el cuadro. Perdón, Fernanda. Sí, yo sé que el cuadro es extenso. Si yo le hago una pregunta primeramente así, como un conversatorio. Usted se ha puesto a pensar, ¿verdad? Su tema de proyecto de investigación, ¿a qué diseño corresponde? Usted sola. Según lo que hemos... Sí. No le digo en equipo. Bueno, entonces, al principio tenía la idea de que era fenomenológico, pero ya entonces leyendo mi exposición y todo el tema, me di cuenta de que es investigación-acción. Ya. Ahora le hago otra pregunta. Ya, ese es su análisis. Y por si acaso el equipo se ha puesto en conversatorio y decir, a ver, compañeros, compañeritas, nuestro tema de investigación, ¿cuál podría ser? O sea, lógicamente detallando cada una de estas cosas, de esos indicadores. ¿Lo han hecho? Sí, en la última reunión que tuvimos para ir analizando lo del proyecto, estuvimos analizando porque, o sea, tenía dudas acerca de si era fenomenológico o no. Y llegamos a la conclusión de que era investigación-acción también. Ya, ahora sí, entonces como usted dice que su trabajo es investigación-acción,
¿verdad? Sería que explique lo de investigación-acción, cada uno de los indicadores o características que tenemos con su problema, con su proyecto de investigación. ¿Cómo? Le doy las características de por qué creemos que nuestro, O sea, no, nuestro por ejemplo, proyecto es investigación-acción. Marco, ¿puedes retroceder a la primera, a la lámina anterior? Ya. No, a esta. No, a esta, ya. Entonces usted dice, bueno, dice su tema de proyecto y usted dice que el tipo de problema de investigación más apropiada para ser abordado por el diseño, ¿verdad? Con todo el análisis que ustedes han hecho, es investigación-acción. ¿Por qué? Porque, como usted lo dijo en la clase anterior, dijo que nuestro proyecto debe de tener una solución. Entonces, en la parte de lo que dice investigación-acción, habla sobre que una problemática, cuando una problemática de comunidad necesita resolverse y pretende lograr el cambio. Entonces, esa es la base, ese es el fin de nuestro proyecto, buscar una solución al problema. Ya. ¿Alguien del equipo que quiera acotar algo sobre esto? Chicos, del equipo 5. Diga, por favor, Fernanda, ¿están dormidos los compañeros? Ya está bien. Marcos, continúa con la siguiente. Ya. En lo que van a ser el objeto de estudio, en la teoría fundamentada, va a ser este proceso, acción o interacciones entre los individuos. En el etnográfico, el sistema social que se lo va a ver como un todo. En los narrativos, va a ser uno o más individuos y sus historias, o varias historias de un evento. En el fenomenológico, individuos que hayan compartido la experiencia o el fenómeno. En la investigación-acción, problemática de un grupo o comunidad, sea tanto académica, social, política o entre otras. En lo que van a hacer, Marcos, sigue, por favor. No, por favor, no me entendió Fernanda. Retroceda, Marco. O sea, yo lo que necesito es que me expliques, no me lea lo de acá, porque los compañeros nos pueden leer. Si usted me dice que su proyecto es la investigación-acción, yo quiero que me explique todo lo que tenga que ver con investigación-acción de cada característica que está pasando. Solo en la investigación-acción porque es a base de nuestro proyecto. Claro, sí, porque este material ya lo tienen en Teams, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer es revisar. Entonces yo necesito comprender, si usted entiende cada una de estas cosas que me dice, pero explicándome su proyecto. Primeramente tiene que decirme el nombre de su proyecto y de ahí va analizando. Ya, ahí sí, bueno, entonces, el nombre del proyecto creo que está en la siguiente. Marcos, pon el nombre del proyecto en la siguiente. Ahí, no. Bueno, entonces el nombre de nuestro proyecto es la prevalencia del uso de bebidas energizantes en lo que va a ser estudiantes de quinto y sexto nivel de la carrera de medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en lo que va a ser el periodo 2020-1. ¿Ya? Entonces, ahora sí, con lo que va a ser la tablita, entonces, ahí vamos a tener que es investigación-acción. Bueno, el primer punto ya lo había dicho de los tipos de problemas de investigación, en lo que iban a ser, aquí en el objeto de estudio, que estaba hablando sobre la problemática de un grupo o comunidad académica, social o política. En nuestro proyecto se ve reflejado, o sea, entra en esta parte de la característica de investigación-acción, porque estamos yendo hacia lo que va a ser un grupo determinado. Y en este caso va a ser lo que ya le dije, los estudiantes del quinto y sexto nivel de la carrera de medicina, que si han consumido o no las bebidas energizantes. Y ahí lo podemos ver porque dice grupo comunidad, sea académica, social o política. En lo que va a ser los instrumentos de recolección de los datos más comunes, se ven entrevistas, reuniones grupales, los grupos de enfoque, foros, discusiones, cuestionarios y lo demás. Y en nuestro trabajo, en nuestro proyecto, nos hemos basado a utilizar lo que van a ser las encuestas por vía online. ¿Ya? Sigamos. La siguiente, Marco. Marcos, la siguiente, ya está. ¿Qué pasó, en mija? lo que va a ser las estrategias de análisis de los datos,
en investigación o acción, dice involucrar a la comunidad en las decisiones sobre cómo analizar los datos y el análisis de los mismos. Bueno, en esta parte de aquí, sí estamos como que aún, porque no, o sea, ¿cómo le explico? ¿Ven? O sea, en esta parte de aquí, los que vamos a analizar los datos y todo eso, o sea, vamos a hacer nosotros el grupo mismo, no se va a basar en lo que va a hacer la comunidad. Pero con los datos que ellos nos reflejan, es que vamos a poder ir analizando estos de aquí. Ya. En el Sí, ¿verdad? producto, allí va a ser un poco, y no solamente para su equipo, sino para todos los equipos, va a ser un poco complicado, ¿verdad? Porque las decisiones se toman en conjunto con la comunidad, pero en este caso no vamos a hacer, ¿no? Y gracias a su presidente, porque me dio luces, ¿verdad? Ya como que yo les quedo debiendo algo, ¿verdad? Y ustedes también me quedan debiendo algo en el sentido de que no podríamos hacer todo, todo lo que nosotros tenemos que hacer en el protocolo, ¿sí o no? sí. ¿Sí? Y que ojalá, pues si es que las cosas mejoran, pues en algún momento se pueda terminar, sea de distinta manera, pero que se pueda terminar el proyecto. Pero por lo menos yo lo que necesito es que ustedes, ¿verdad?, tengan un criterio de cómo hacer un proyecto, ¿verdad? Aunque nos quede a media, aunque nos quedemos debiendo ambos, pero lo importante es que lo poco que hemos visto lo comprendan y sepan cómo hacer en el futuro. Y no se olvide que todo esto va a ir encadenado y que lógicamente como va a ir encadenado, pues ustedes van a tener esto un soporte en investigación, proyecto de investigación 2, ¿sí? Entonces, continuemos, por favor. Ya, y en el último cuadrito, que sería lo del reporte, o sea, el producto, se va a ver lo que es el diagnóstico de una problemática y un programa o proyecto para poder resolverlo. En esta parte de aquí, para poder obtener el diagnóstico, nos vamos a tener que basar en lo que van a ser los datos que nos hayan brindado las personas encuestadas, y así se va a definir entre lo que van a ser las preguntas que tenemos para el proyecto, a la encuesta, es definir si el estudiante consume estas bebidas energizantes en tiempos previos a los exámenes, durante los exámenes, o los consumen diariamente para las clases. Entonces, según los resultados de nuestra encuesta, ahí vamos a obtener el diagnóstico y así poder crear el plan para poder resolver este problema. Ya, chicos, pregunto para todos. ¿Quiénes de ustedes toma bebida energizante en época de examen o ya se les ha hecho costumbre tomar? A ver. Porque donde ustedes han puesto el tema quiere decir que por ahí hay algo. Hola. ¿Todos se quedaron calladitos? Aquí estamos, doctora. A ver, digan. ¿Cuál fue la pregunta? Si es que O usamos sea, bebidas sí, energizantes ¿cuál para es? Sí, hacer un examen. exactamente, en época de examen o si ya han hecho costumbre siempre tomar la bebida energizante. Claro, ahí depende de la costumbre de cada uno. Yo, por ejemplo, no consumo ese tipo de bebidas. ¿Tú no consumes? No. Ya, ¿quién consume? Nadie más. Les comento que yo tuve un conversatorio del año pasado, me parece que fue en el 2019-1, ¿no? Yo tenía una estudiante que ya era mamita, ya tenía su niño 2 meses, perdón, 2 años, y ella todavía le daba la lactancia materna. Entonces, yo ya estaba como con curiosidad porque cada vez que iba a mi clase, yo les daba nutrición. Y cada vez que iba a mi clase, pues yo la bebía, no la veía con una bebida energizante, ni siquiera era un Gatorade, que supuestamente es una bebida hidratante, ¿no? Eso es lo que dice el envase, que es una bebida hidratante. Y entonces yo le pregunté que por qué tomaba. Entonces ella me dice que era para darse energía, para poder continuar estudiando, porque el niño todavía mamaba. Y yo le digo, pero ¿y qué edad tiene? Y me dice 2 años. Le digo, no, pues ya es hora de que ya le hayas empezado el destete. Y que ella, para poder cumplir con sus tareas, para poder esto, para poder lo otro,
ella tenía que tomar bebida energizante. ¿Ya? Y sí me llamó un poquito la atención porque la señorita, uno le decía, a ver, salga a exponer. Y la niña solamente hablaba 3, 4 palabras y decía, yo no quiero exponer. Entonces para mí eso fue alarmante. Tuve que hablar con los otros profesores de clínica, con 2 profesores hablé, no con todos. Y le preguntaba que cómo era la niña el proceder. Entonces, ahí me dijeron ellos, doctora, eso es un caso. ¿Ya? Y como yo era la que pasaba las notas de clínica de ese microciclo, yo pensé que esa niña iba a perder de año, porque en el microciclo que yo le di, ella apenas pudo completar 6 puntos. Entonces yo digo, chuchica, aquí la niña ya se quedó, ¿no? Pero cuando yo ya fui a pasar, ya me di cuenta que ella en el primer parcial del otro microciclo tenía 10. Entonces yo después decía, bueno, ¿y qué pasó aquí, no? ¿Qué pasó? Pero ella tenía 10 asentado y con nosotros en el segundo microciclo tenía apenas 6. Si no hubiera tenido el 10, ella reprobaba clínica. Ella reprobaba. Y bueno, y después ya la perdí de vista, ¿no? Porque de verdad que era un poco preocupante. Entonces yo decía entre mí, digo, ¿será que tiene alterado su sistema nervioso? ¿Qué será, no? Pero ella se paraba allí y no podía hablar. Ella no podía hablar, entonces algo estaba pasando, el exceso de bebida energizante y todo. Entonces yo les ponía el ejemplo, le digo, mire, ¿por qué creen que deportistas ni muy bien inicia el partido, a los 5 minutos ya se desploman? Ya, y claro, te dice el certificado de función, paro cardiorrespiratorio, pero nunca investigan qué le hizo producir ese paro cardiorrespiratorio. O sea, porque si hablando de deportistas, a lo mejor se excedieron en bebidas energizantes o así sean Gatorade, que dice la literatura que si una persona que no hace deporte se toma 4 Gatorade al día, pues va a tener consecuencias en el sistema nervioso. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que ver, ¿sí? Y otra experiencia con estudiantes de cultura física. Una de las chicas, y era una niña, ¿no? Y la niña era muy buena estudiante. Entonces yo me la encuentro un día y le digo, ¿qué te pasa? Ay, doctora, le cuento que me tomé una bebida energizante y ya mismo es el examen y estoy nerviosa porque no me acuerdo de nada. Así me dijo. Entonces yo le digo, y bueno, ¿y para qué tomaste? Es que dice, tenía que estudiar. Le digo, pero yo siempre les digo que cuando uno va a dar el examen, no se debe estudiar. Uno debe estudiar en el día a día, debe leer en el día a día, no esperar el último día para el examen. Y esa niña era muy buena estudiante. Y yo le digo, a ver, le digo, anda, no importa que vayas sudada a dar el examen, ponte a correr y a ver qué pasa. Y le digo, ve si están haciendo educación física en el Coliseo, que ahí te cubres del sol, pero corre. Entonces después ya ella tenía el examen a las 7 de la noche. Entonces ya le digo, ¿y cómo saliste? Dice, sí, doctora, dice, sí salí bien. Dice, y ella dijo así, creo que la corrida me hizo bien. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, con mucho cuidado, pero yo asumo otra vez, si ustedes tienen este tema es porque ustedes saben que sus compañeros sí ingieren, ¿verdad?, la bebida energizante. Así que médicos y médicas, mucho cuidado. Continuamos, por favor. Bueno, Marcos, lo siguiente. Bueno, ese ya es el tema. Vamos a hablar sobre lo que van a hacer sobre cada teoría y yo voy a hablarles sobre lo que van a hacer los diseños de la teoría fundamentada. Esta teoría apareció en la década de los 60, propuesta por Barney Glaser y Ansel Straus, pero con el tiempo ha estado siendo rediseñada en diferentes direcciones. El propósito de esta va a ser desarrollar la teoría basada en datos empíricos y se va a aplicar a lo que van a ser áreas específicas. En el 2013, Creswell menciona que la teoría fundamentada es específicamente útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema, o bien cuando no cubren a los participantes, contexto o muestra de interés. Además de que esta también es una de las teorías más utilizadas actualmente.
como fue creada por dos personas, obviamente ellos iban a tener pensamientos un poco distintos, por lo cual esta teoría resurgió en lo que fue dos diseños, que va a ser el diseño sistemático y en el diseño emergente. Continúa, Marta. En lo que va a ser el diseño sistemático, este de aquí va a contar de varios pasos para poder emplearlo, que van a ser la recolección de los datos, la codificación abierta, la codificación axial, la codificación selectiva, la visualización de la teoría. Pero esto, el orden en que lo di, no quiere decir que sea el que se va a usar. Puede tener diferente orden y es por eso el diseño de las flechas direccionales. Pero lo más utilizado van a ser lo que va a ser la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. Esos tres pasos van a ser fundamentales en lo que va a ser el diseño sistemático. En esta teoría fundamentada va a tener como rasgo principal que los datos que se van a adquirir se van a ir a categorizar, lo que ya le dije, en lo que va a ser con la codificación abierta. Y dentro de esto van a existir varias categorías que van a ser las condiciones causales, acciones e interacciones, las consecuencias, las estrategias, las condiciones contextuales y las condiciones que van a intervenir. También en esta parte no se van a utilizar todas las categorías dentro de la investigación, pero las principales y las más utilizadas van a ser las condiciones causales, las consecuencias y las condiciones intervenientes. No en todas las investigaciones que van a estar basadas dentro de lo que va a ser la teoría fundamentada, como les dije, se van a utilizar lo que van a ser las funciones de todas las categorías. Sigue, Marcos. Ya, en lo que va a ser el diseño emergente de lo que va a ser la teoría fundamentada, el diseño emergente se va a efectuar por lo que va a ser la codificación abierta, y de esta van a salir categorías que son las mismas a las del diseño sistemático, pero no se las van a utilizar en sí, sino que más bien al momento de ya tener las teorías, estas se las van a ir explicando y se las van a relacionar con las categorías anteriores. Y esta teoría, la teoría va a provenir de lo que van a ser los datos en sí. Y como les dije, no va a estar aquí, como dice claro, no va a estar ubicada en clases de categoría, como las anteriores. Y también va a existir un tercer diseño, que va a ser el constructivista. En este diseño lo que se va a buscar es enfocarse en los significados provistos por los participantes del estudio. Se interesa más por considerar los visibles, las visiones, creencias, valores, sentimientos e ideología de las personas. Es aquí donde se va a utilizar también un código vivo, en donde se va a aplicar las palabras tal cual las utiliza las personas comunes. O sea, no se va a hablar, no se les va a aplicar tanto con técnica o palabras muy científicas, por lo que suele ser no se suele utilizar tanto, porque en cierto modo a veces suele ser criticado el uso de estas palabras, porque se supone que en una investigación siempre se debe de ir con palabras técnicas y científicas, acorde a lo que se está hablando. Ya. A ver, Estrada Marcos. Sí, doctora, dígame. Marco, ¿usted entiende este último párrafo o cómo lo entiende usted cuando habla de un tercer diseño? ¿Cuál es el párrafo celeste? Exactamente. A ver, vamos a ir analizando más o menos. Dice, un tercer diseño es más reciente, es el constructivista. Este es un diseño actual, ¿verdad? ¿Sí? A ver, déjeme ver más o menos, analizar, como dice usted, tratar de decirlo con mis propias palabras.
Ya, en este diseño lo que trata de hacer es más o menos basarse en las principales ideas o significados que o sea, que los participantes del equipo le están dando al estudio, ¿verdad? Es ¿Ya? más como basándonos en eso, basándonos en el significado que nosotros le damos a algo, es que vamos a construir, digamos, esta investigación. Es así como yo veo más o menos el trasfondo, la generalidad de este. Sí, pero esta palabrita es ¿Cuál? el constructivismo. Constructivista. ¿Cómo la defino yo? Sí. Sería como yo la veo como una construcción, así, construir a partir de algo. Ah, ¿verdad? Entonces a eso Claro. se refiere ese tercer diseño, Ujú. ¿verdad? Es construir a partir de algo, ¿verdad? O sea, Sí. decir, los compañeros quieren, a ver, ¿me puedes asociar con el estudio de las bebidas energizantes, Ya, Marcos? sí, a ver, dice, Sí. prevalencia del uso de bebidas energizantes en estudiantes de tal, de la ULEAM, periodo Mm. tal. Ya, entonces, ¿cómo nosotros construimos una idea a partir de este tema? Ya, podría ser que de los datos recabados nosotros vemos la frecuencia en que, o la asociación podría ser entre que los estudiantes consumen este tipo de bebidas y a estos mismos estudiantes le aparecen, no sé, algún tipo de problema cardíaco. ¿Ya? Entonces nosotros a partir de esa significación que le estamos dando digamos como que a la relación que se encuentra, nosotros construimos nuestro estudio basándonos en estos dos datos. Entonces, bueno, así lo haría yo. No sé, de pronto alguien más tenga otro punto de vista Sí, o lo ¿verdad? vea de otra Porque manera. los compañeros están hablando de la teoría fundamentada, ¿no? Ah, Entonces, claro, el ir sin tener ninguna idea. Y exactamente, ¿no? a partir del Sí, proyecto sacar su teoría. sus propias teorías y luego, lógicamente, comprobar esas teorías. Imagínate que Claro. hablas de los problemas de cardiovasculares que tengan los muchachos y que tengan Ajá. también algo como que, ¿cómo te digo? Como un bloqueo, a ver, ustedes me ayudan, un bloqueo, Auriculoventricular. no, un bloqueo, te digo lo que le pasó al estudiante de educación física, que ella Ah, estaba ya, nerviosismo, sí. y dice, doctora, no me acuerdo de nada. Ah, ya, ya. Sí, Entonces nosotros podríamos basar esa idea del buscar un significado al por qué luego de tomar estas bebidas a estos estudiantes les aparece ese bloqueo que dice usted, como un shock. ese fenómeno, llamémoslo así, Ajá, ¿verdad? sí, Ese mejor. fenómeno. Entonces nosotros tendríamos que seguir investigando y de allí nos va a salir nosotros vamos a construir una teoría a partir de los datos que estos chicos, ¿verdad? En este caso los compañeros de ustedes, nos puedan brindar. Claro, vamos a fundamentar nuestra teoría. Exactamente, ¿sí? Ujú. Porque cuando hablamos de la teoría fundamentada, quiere decir que nosotros también ya vamos a hacer teoría y me parece un tema muy, muy interesante, ¿no? Que Sí, tiene bastante camino por recorrer ahí. O sea, sí, tiene múltiples posibles efectos o, no sé, fenómenos que puedan así ocurrir en él. es. Sí, y Ajá, me en el parece uso de esa muy, bebida. muy interesante, ya le digo, porque sí se podría hacer ciencia a partir de eso, pero también si es que nosotros tuviéramos la sinceridad y que todos los instrumentos fueran aplicados, ¿verdad? Y que nuestros Claro, muchachos que son entrevistados o nuestros alumnos que son entrevistados, ¿verdad? Nos contesten o nos den la respuesta con ética, sin ocultar claro. nada, ¿no? Y pues, De pronto sí podríamos tener digamos, los recursos, todos los recursos, como dice usted. claro, podría estar nuestro estudio, así que ya les queda, bueno, es que yo tampoco, cuando dicen los temas de tesis en la universidad, ¿no? Que dice que tienen que ser relevantes. No sé qué sería lo relevante en esto, ¿no? Porque si llegáramos a descubrir una teoría, ¿verdad? O que ustedes lleguen a plasmar su teoría,
Para mí eso es relevante, no importa que a lo mejor diga, ay, que vamos a hacer el estudio de vida energizante, eso no es relevante, pero no es relevante para el que lo ve, pero de pronto sí es relevante para quien va a hacer la investigación. Claro. Igual se tiene que tomar en Muy cuenta bueno, el impacto que va a tener el estudio con los demás así también. es. Gracias, Marcos. Bueno, doctora. Vamos, continuamos, por favor. Bueno, Marco, ahí va a estar. Este cuadro que vemos aquí van a ser lo que va a ser el proceso general del diseño de la teoría fundamentada. Vamos a tener que se va a iniciar por el planteamiento del problema, luego vamos a hacer una perspectiva teórica, la revisión del planteamiento y la inmersión en el contexto o en el campo y nuestra muestra inicial. El instrumento que vamos a utilizar para poder recolectar los datos, que en nuestro caso, como ya lo dije anteriormente, va a ser una encuesta vía online, la recolección de los datos, hacer la codificación abierta, ir agrupando según los segmentos en los que se está dividida la encuesta, como les también anteriormente, en las personas que consumen diariamente la bebida, los que lo hacen previo a los exámenes o durante una semana de exámenes. También definición inicial de las categorías, ilustrar estas categorías. También si se van a requerir más datos, si los vamos a recolectar, tenemos que ver que no saturemos nuestro estudio para poder lograr entenderlo. Y si no requerimos más datos, pues simplemente se analiza el reporte, se realiza el reporte o... Fernanda, También vamos a agrupar, mande. disculpe que te interrumpa, ¿verdad? Aquí cuando nosotros hablamos de codificación abierta, agrupar las unidades por o segmento de significado en categoría, ¿qué nos implica eso? Cuando nosotros hacemos, ¿verdad? Los formularios, bueno, les voy a dar un ejemplo de nutrición, ¿no? Por decir, primero se pone A, datos generales, ¿verdad? En esos datos generales tú preguntas dónde nacieron, dónde viven, cuántos años, género, etcétera, etcétera. Ya, ahí están datos generales. Yo puedo dividir esa otra encuesta. A, datos generales. B, alimentación. Y yo pregunto todo lo que sea de alimentación, ¿verdad? Suponte que yo tenga un C y yo podría poner sedentarismo. Y ahí yo hago 5, 4, 3 preguntas que tienen que ver con sedentarismo. Entonces tengo A, datos generales. B, alimentación. C, sedentarismo. Y de pronto no sé qué otro, dependiendo de las variables, ¿verdad? Que yo vaya a investigar, yo puedo hacer una D, puedo hacer una E. Entonces yo cuando yo ya vaya a analizar los datos, yo primero analizo cada sección, la A, la B, la C y la D. Imaginémonos que yo tenga las 4 secciones. Entonces a esto nos referimos cuando nosotros decimos que vamos a agrupar nuestro instrumento, ¿verdad? Porque para recoger los datos yo tengo que hacer un instrumento, ¿ya? Y lógicamente que este instrumento tendría que hacerlo de esa manera para que la codificación no me dé tanto problema. Y en el momento de tabular los datos, pues lógicamente que lo puedo hacer de una manera más sencilla. Ya, seguimos. Ya bueno, vamos a tener también, estaba en la parte de lo que era descubrir patrones generales, revisar las unidades, categorías, ejemplos y procesos, interpretar y validar estas categorías para poder desarrollar lo que va a ser la teoría. Y vamos a validar nuestra teoría con los participantes y revisar con otros investigadores. Y así se elabora un reporte final. En esta parte de aquí, en este proceso, va a estar incluido lo que va a ser el diseño sistemático y el constructivista. En la siguiente, Marco. Y en este cuadro de acá ya vamos a ver lo que va a ser la parte de lo que va a ser para el diseño sistemático. Perdón, en el primer cuadro era emergente y constructivista. En esta de aquí ya vemos lo que es el diseño sistemático. En esta parte de aquí vamos a elaborar, se van a establecer las condiciones causales, determinar las estrategias y proponer las condiciones contextuales e intervenientes. Y esto fue lo que le explicaba sobre las categorías que hace el diseño sistemático. Y se van a ver las consecuencias que esto va a generar. O sea, la teoría
porque cada investigación debe tener una teoría, una categoría central, que de esta se van a ir desglosando las demás categorías, y para que esta nos dé como resultado una consecuencia. Luego organizamos el modelo y lo visualizamos e integramos al reporte. Lo podemos hacer directamente ir a validar lo que va a ser la teoría y elaborar el reporte final. Pero si requerimos más datos, o sea, si nuestra investigación requiere de más datos para poder elaborar un reporte, seguimos recolectando datos, pero también como en los diseños anteriores, sin tener que saturar la investigación y que ésta pueda ser entendible. Y si no necesitamos más datos, entonces no lo hacemos y simplemente vamos directo a lo que va a ser la elaboración del reporte final. Y bueno, la siguiente, Marcos. Y aquí hay un ejemplo de lo que va a ser la teoría fundamentada. En el libro hay varios ejemplos, pero están como un poquito extensos, entonces busque que está un poco más entendible, que va a ser la culpa en psicópatas. Estos son estudios y es algo más corto. Dice: aporte de la teoría fundamentada al estudio de la culpa en estafadores clasificados como altos y bajos en psicopatía. Para llevar a cabo esta investigación se entrevistaron a 10 sujetos privados de libertad por delito de estafa, y luego se les aplicó una lista de chequeo de la psicopatía a 34 sujetos privados de la libertad. Bueno, según las respuestas que iban dando estas personas entrevistadas, se los fue clasificando, y es aquí donde se van aplicando las categorías que se habló anteriormente, para poder enmarcarlos dentro de si ellos tenían un mayor o bajo nivel de peligrosidad. Y al compararse la presencia de dichas categorías, aquí está, se encontró que la culpa estaba asociada con un locus más interno y controlable. Es decir, que aquí, cuando ya tenemos las categorías bien definidas y ya no necesitamos más recolección de datos, simplemente vamos a lo que va a ser el reporte final, en donde se ven la hipótesis y la teoría. Y bueno, también se encontraron vínculos con un sentido enfocado hacia los demás que enfatizaban los aspectos morales de las personas y sus situaciones. Bueno, es lo mismo que les estaba diciendo, que ya va al final, luego de realizar la categorización de cada una de las entrevistas, se llega a la parte final, que va a ser el reporte de la investigación. Y eso es lo mío. Sí, yo creo que hasta ahí, porque si no, no alcanzan a exponer mis demás compañeros. Aquí sigo yo, doctora. Marcos Zambrano. ¿Ya, Marcos? Siguiendo con el tema, vamos a ver ahora los diseños etnográficos. Yo les voy a dar diseños etnográficos y diseño narrativo. Entonces, empezando con el diseño etnográfico, tenemos que saber que son muy extensos, la verdad. Son complejos y normalmente demoran bastante tiempo. Ahora, los diseños etnográficos lo que pretenden es explorar, examinar y entender diferentes grupos o sistemas, ya sean estos comunidades, culturas, sociedades, entre muchas otras. Y hacen esto con el fin de poder producir interpretaciones de forma profunda sobre los significados que tienen estas culturas. El propósito de esta investigación va a ser, de este tipo de diseños de investigación, va a ser describir y analizar lo que las personas de ese sitio, de esa comunidad, de esa sociedad o de ese estrato hacen, cómo lo hacen y qué significado esas personas le dan a ese comportamiento. Es decir, qué cosas para ellos son normales y qué cosas no son normales. Entonces, al final, cuando se entrega el resultado, lo que se trata de dar a entender es qué cambia en estas sociedades que no cambian en otras, las cualidades que estas presentan. Como pueden ver allí, también se pueden describir lo que son rituales, símbolos, funciones sociales, parentescos, migraciones y un sinfín de elementos que entran dentro de este tipo de diseños. Marcos, una pregunta. Dígame. Que queremos cambiar que tu estudio o el estudio del equipo no sea diseño, no sea investigación a acción, sino diseño etnográfico, ¿cómo plantearíamos ese tema? Para plantear un tema, doctor, es complicado,
pero podría Ujú. ayudarle diciendo la temática que sería. Por ejemplo, los diseños etnográficos lo que buscan es comprender. Entonces, yo pensaría que nuestro estudio iría dedicado a comprender el por qué, cuándo, cómo, dónde, cantidad, momento, eh, todas las razones por las cuales se ingieren este tipo de bebidas, cómo afectan, eh, dónde se consume más, en qué sociedades se consume menos, grupos de edad, todo este tipo de información que es extra. Por eso O decía al sea, principio que los diseños etnográficos son mucho más complejos y, y abarcan más. o sea que Por ejemplo, miren, el cruce de variables tendríamos que hacerlo más amplio. claro, muy amplio, porque como leen en el segundo párrafo, dice que abarca la historia, Sí. geografía, los sistemas socioeconómicos, abarcan bastantes temas. Ujú. Sí. Listo, siguiendo con el tema, vamos a observar que estos presentan características al igual que todos los diseños. Eh, Están allí todas, pero no las voy a leer, sino vamos a hacer una interpretación. Normalmente son Claro. holísticas, esto que abarcan un todo. Eh, lo importante la característica principal de este tipo de diseños es que el investigador debe estar presente, debe estar en el momento en el que se realiza toda la investigación, debe estar en el lugar, debe estar en el campo. La mejor manera de obtener los datos es por medio de preguntas, es por medio de notas de campo, que son las herramientas esenciales de este tipo de estudios. También las entrevistas, como ya dije, las reuniones grupales, todo este tipo de métodos ayuda a obtener la información. Los diseños etnográficos tienen una estructura interpretativa, reflexiva y constructiva. Interpretativa porque a lo largo de un tiempo ya establecido, se obtienen todos los datos necesarios y se los va interpretando. Los datos se obtienen así a granel, como se diría, y luego se los va refinando y se los va dando una interpretación. Ujú. Como pueden leer en el punto 12, es como armar un rompecabezas, literalmente, porque tú tienes que darle el significado y debes interpretar este tipo de estudio. Eh, Frecuentemente también se definen diferentes tipos de análisis, como vamos a ver más adelante, ya que se categorizan. Algo más importante aquí, como ya dijimos, los datos se interpretan desde dentro, se registran y se interpretan desde dentro del lugar donde se realizan. Ahora, los diseños etnográficos van a estudiar muchos elementos, sean estos lenguajes, estructuras sociales, políticas, económicas, educativas, religiosas, tienen un sinfín de elementos que pueden estudiar. Por ejemplo, nuestro proyecto aquí entraría ¿dónde entraría en una vida cotidiana, por ejemplo? No entraría del todo en una vida cotidiana, pero por ahí iría el asunto. Luego tenemos las preguntas que se deben realizar cuando se hace un estudio con diseño etnográfico. ¿Qué cualidades posee el grupo o comunidad y qué lo distinguen de otros? ¿Qué reglas rigen su operación? Es decir, ¿qué reglas presenta este grupo? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se organizan? ¿Qué patrones de conducta muestran? ¿Cómo viven y actúan los participantes? ¿Por qué lo hacen así? Es decir, la forma en la que actúan, ¿por qué actúan así? ¿Cuáles son sus condiciones de vida, costumbres, mitos y ritos? ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Qué creencias comparten? ¿Qué rasgos los caracterizan? ¿Cómo se relacionan entre sí con otras personas que no pertenecen a su cultura? ¿Qué hábitos tienen? ¿Qué procesos son centrales? ¿Y cómo ocurren las interacciones con otros pueblos o con otras culturas? Eh, Al principio, cuando se empieza con un estudio de este tipo de diseño etnográfico, se empieza con una base, con lo que tú quieres empezar, algo pequeño, pero siempre se extiende como ya dijimos, este tipo de diseño es holístico, es decir, poco a poco se va agregando la revisión literaria y se va agregando muchas otras cosas que encajan aquí. Luego tenemos la clasificación de este tipo de diseños, tenemos los que son realistas o mixtos. Lo que debemos quedarnos aquí es que los realistas o mixtos son aquellos que nos presentan datos tanto cualitativos como cuantitativos. Más adelante veremos ejemplos. Los diseños críticos son aquellos en el que el investigador busca dar su punto de vista de un tema el cual presenta injusticia o inequidad. Más adelante veremos ese ejemplo. Los diseños clásicos, esto lo que buscan es
estos diseños se considera a toda la cultura en conjunto y se analizan posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Los diseños macroetnográficos tienen como objetivo la descripción e interpretación de sistemas sociales complejos. Los microetnográficos se centran en un aspecto de la cultura o de un punto en especial, una situación social concreta. Los estudios de casos culturales, estos de aquí consideran a la unidad en función de toda la cultura, desde su historia hasta su evolución, hasta los subsistemas, hasta el momento de ya sea social, económico y político. La metaetnografía, este de aquí lo que nos dice es que es la revisión de estudios etnográficos anteriores. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio metaetnográfico, lo que busco son muchos estudios etnográficos que ya se hayan realizado sobre ese tema y los analizo y encuentro los patrones que, las características de ambos que vayan a coincidir, los patrones en todo caso. Marcos, una pregunta, retroceda por favor. Sí. ¿Usted cree que nosotros podríamos, ¿verdad?, combinar estos diseños etnográficos, no todos, pero por lo menos 1, 2, 3? ¿Usted cree que podría? Claro. ¿Cómo? En un solo diseño etnográfico tener varios tipos de diseños de estos de aquí. Claro. Sí, porque, por ejemplo, si hacemos un estudio crítico sobre, por ejemplo, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, la inequidad de una empresa que paga mal a los trabajadores de otra clase étnica, entonces podríamos aportar datos tanto cualitativos como cuantitativos. Sería entonces un diseño realista o mixto más un diseño crítico, porque podríamos aportar cómo lo tratan y cuánto les pagan. Tenemos dos tipos de variables, cualitativo y cuantitativo. Yeah. Imaginémonos que el equipo de ustedes, que están compuestos por 4 personas, ¿verdad? Todos son Sí. etnógrafos, ¿verdad? Tienen sus propias ideologías. Entonces, imaginémonos que Marco es diseño realista, que Jordi es macroetnográfico y así sucesivamente las otras 2 compañeras, ¿verdad? ¿Y cómo haríamos para todos estar de acuerdo si es que nos queremos quedar con 1 o 2? Porque todos tienen, los 4 tienen esta posición ideológica, pero lógicamente que cada uno de estos está especializado en cualquiera de estos diseños, pero tiene que ver con esto, con los diseños etnográficos. Claro que sí, doctor. Debería ser. ¿O ¿Mande? correspondería ser a este equipo etnógrafo? Realmente, al final, todos deberían ponerse de acuerdo con una sola posición ideológica. Al final de todo es como un rompecabezas, como ya dije, entonces todos pueden aportar de cierta manera con los datos. Sí, ¿verdad? Y ahí lo que tendríamos que hacer es que cada uno presente, bueno, si usted dice que es este tipo de diseño etnográfico, o sea, dígame cuáles van a ser sus posibles resultados. Y cada uno expone sus posibles resultados y lógicamente con sus objetivos, ¿no? Para ver, o sea, cuál de todos va a dar mayor aporte a la sociedad o mayor aporte a la ciencia. ¿O será que podríamos también, ¿verdad?, generar teoría desde estos estudios, aunque la literatura no lo diga, pero si hay un buen estudio y un buen resultado, sí se podría generar teoría. ¿Qué dice usted? Sí, doctora. De acuerdo. Vamos, por favor. Entonces, como les decía, aquí vamos a observar ejemplos. Entonces, en este de aquí vamos a ir leyéndolo. Se realiza un estudio sobre migración, en el cual nos proporcionan diferentes datos. En el punto A tenemos las cifras de migración, números de migrantes, la edad, género, nivel socioeconómico y demás datos demográficos. En el punto B nos dan conceptos cualitativos como cuál es el significado de emigrar para ellos, las experiencias de la inmigración, los sentimientos que desarrollan los inmigrantes, qué esperan de la migración y muchos otros datos. Entonces, este es un estudio que correspondería a un diseño realista o mixto, porque como ya habíamos dicho al principio, nos dan diferentes datos cualitativos y cuantitativos. El segundo
es una investigación en ciertas empresas, las cuales discriminan a trabajadores por su origen étnico, y esto provoca situaciones de inequidad. O también un estudio donde se investiga la opresión de la mujer en un entorno laboral. Entonces, este sería un estudio con diseño crítico, puesto que el investigador trata de dar a entender estas inequidades. Luego tenemos el estudio de Foster, que examina a una comunidad del centro de México y que se considera un ejemplo ideal de indagación etnográfica. El estudio incluye desde un mapa del lugar hasta descripciones de sus pobladores, ritos, mitos, creencias y costumbres. Entonces, este va a corresponder a un estudio clásico, un estudio con diseño clásico. Luego tenemos un estudio sobre ritos que se manifiestan en una organización para elegir nuevos socios en una compañía de asesoría legal. Como podemos ver, este estudio es como un fragmento, es una parte específica, por lo tanto es un microetnográfico. Mientras que en el de abajo tenemos un estudio que describe e interpreta la relación de estudiantes en la comunidad educativa, es algo más complejo. Entonces sería un diseño macroetnográfico. Y así hay diferentes tipos de ejemplos en estos tipos de estudios. Ahora, las acciones para llevar a cabo un estudio etnográfico. Lo primero, como habíamos dicho, se plantea el problema como en todo tipo de investigación. Luego se delimita el grupo al que queremos realizar esta investigación, ya sea una comunidad, una sociedad, una población específica. Luego el investigador, el etnógrafo, se debe sumergir o debe estar dentro del campo para poder tomar los datos. Es decir, él debe ser parte del escenario. Se produce una verificación de que el sistema social es adecuado y de acuerdo con el planteamiento del problema, es decir, tenemos en este grupo lo que necesitamos para poder avanzar en este tema. Necesitamos contactar informes clave como establecer el sitio que ya habíamos mencionado y determinar los participantes, es decir, la muestra inicial. Luego se empiezan a recolectar datos. Aquí hay diferentes tipos de recolecciones de datos. Tenemos las observaciones generales, las entrevistas abiertas con preguntas descriptivas, documentos, tenemos análisis, tenemos estudios de historia. Son muchas formas de poder obtener este tipo de datos. Luego se crea un portafolio en el cual se integra toda esta evidencia y se va analizando cada pieza de información. Luego se elabora el reporte de la recolección y análisis abiertos. Aquí hacemos descripción del ambiente, descripciones de categorías y temas culturales emergentes. Aquí luego tenemos las acciones para llevar, perdón, es lo mismo. Entonces, luego lo que se debe hacer es estas observaciones, debemos identificar ciertas unidades de análisis cultural, debemos hacer una codificación abierta y generación de categorías culturales, y bueno, hay muchos pasos aquí. Al final, lo que se produce es la verificación, se produce el reporte, y este reporte debe ser verificado por los participantes. Es muy importante también aquí que los participantes den el consentimiento para el estudio. Luego se sale del campo, es decir, del lugar donde se hizo el estudio, y se elabora el reporte final, el último. Y aquí se deben dar las descripciones finales de categorías y temas culturales, la taxonomía de categorías y temas culturales, explicaciones de la cultura, del grupo, de la comunidad, teoría e hipótesis en caso de que pueda plantearse alguna. Luego tenemos el diseño narrativo. Este es menos complejo que el anterior, sin embargo también es complicado de poder realizarlo, no tanto complicado, sino que depende mucho de la persona que lo vaya a realizar. Entonces los diseños narrativos pretenden entender una sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos, donde se involucran diferentes componentes como son los pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes lo experimentaron. Más adelante veremos un ejemplo muy llamativo. Regularmente la utilizamos como herramienta de recolección de datos a las entrevistas, documentos, cartas, diarios, elementos en internet, mensajes, fotos en redes sociales y electrónicos. Tenemos también comunicados vía teléfono o móvil. Son varias las formas de obtener información dentro de este diseño. Ahora, las narrativas... Marco, Sí, doctora. una pregunta. Ya, a pesar que el proyecto de ustedes sea investigación-acción, ¿será que nosotros también podríamos narrar algo en el proyecto
en los resultados, en las conclusiones? ¿Tendrá ese componente? Considerando que la investigación cualitativa incluye la narración de hechos. Es que realmente un diseño narrativo no iría tan enfocado a ese tema, porque como sabemos un diseño narrativo no es del todo científico, no hay un estudio de fondo. Hay un estudio pero no es científico. Un diseño narrativo busca lo que las demás personas cuentan, cómo lo cuentan, para poder armar un todo. Entonces, no sé si se podría, yo diría que no, que nuestro tema no podríamos hacerle un diseño narrativo porque no le veo pie y cabeza, entonces no sé qué opinaría usted. Ya, o sea, yo pienso que como es una investigación cualitativa, ¿no? En algún momento, por ejemplo, yo sé que a lo mejor no le vemos tanta amplitud a la ciencia, pero por decir, supongamos que en la investigación salga que estudiantes de quinto semestre de medicina toman 2 bebidas energizantes diarios y ellos manifiestan sentir después de 1 o 2 horas, o sea, cómo se pueden sentir un poco acelerados, qué sé yo, ¿no? Y es una forma cuando nosotros queremos hacer o estamos haciendo una investigación cualitativa, nosotros, querramos o no, tendríamos que narrar, inclusive cuando estamos dando la exposición de los resultados, ¿no? Y que lo científico sería, pero sin embargo, ¿verdad? Los estudios que se han realizado sobre el consumo de bebidas energizantes nos podría, o sea, no sé, nos podría conllevar a tal problema de salud, se podría decir, ¿no? Ya hablando de la ciencia. Y si ustedes recuerdan, no sé si fue la exposición son quinto, tercero, cuarto grupo, que cuando se hablaba de las cualidades, no recuerdo exactamente en cuál de los equipos es, de las cualidades de la investigación cualitativa con la investigación cuantitativa. ¿Sí? Sino que nosotros, ahorita, ¿verdad? Si nosotros aplicáramos todo el instrumento, ya nosotros más bien iba a ser es una investigación mixta, porque lo que se podría hacer es poner unas 2 o 3 preguntas abiertas para que ni siquiera nosotros lo vamos a narrar, sino que ellos mismos son los que van a narrar y decir, bueno, yo después de haberme ingerido tantas botellas de bebida energizante, siento esto, me da este malestar. Y es una forma que ellos están narrando. Y que esa narración nosotros la podríamos convertir en ciencia, porque ya nos obliga a buscar otros estudios y ver qué resultado hayamos obtenido. Ese es mi punto de vista, no lo sé. A ver, diga usted, y los compañeros puede agregar, no importa que no sea del equipo. A ver. Es que realmente, doctora, un diseño Es una interrogante. Sí. Realmente un diseño narrativo no lleva toda esa estructura que lleva un estudio, Sí. como ya sabemos, como es el método, todo lo que podemos, lo que estamos realizando nosotros, entonces realmente no consideraría que fuera posible. O sea, no es que lo vamos a hacer narrativo, sino que va a haber en algún momento que vamos a tocar eso. ¿Sí? O sea, no es que tu estudio va a ser narrativo, pero habrá algún momento que tengamos que narrar algo, que tengamos que decir algo. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? De esa manera. Sigamos, por favor. Ya. Entonces, habíamos dicho, bueno, ya aquí mencionamos todo esto. Ahora, las narrativas muchas veces pueden tomar diversas formas. Pueden ser literales y en ocasiones pueden ser más figuradas. Es decir, son diferentes dependiendo dependiendo de la persona, cómo lo quiera dar. Uh-huh. Ahora, cuando realizamos un diseño narrativo, podemos hacerlo de esta forma. Tenemos las diferentes narrativas, por eso en la parte superior ponen diferentes narrativas, es decir, diferentes opiniones de cada persona o de cada sujeto que tuvo la vivencia.
y se empieza a armar una historia que debe tener un comienzo, un desarrollo y un fin. Aquí tenemos un ejemplo, lo voy a leer, dice: Jeff Wise mató a su abuelo y a una mujer que vivía con este último en la reserva indiana de Ray Lake. Y también un policía veterano local. Con las armas y el coche que le robó el policía, se encaminó a su escuela, donde abrió fuego sobre sus compañeros. Asesinó a una profesora, a un vigilante y a 5 estudiantes. Hirió gravemente a otros 13 compañeros y finalmente se suicidó. Su padre se había suicidado a los 4 años. La investigación debería incluir los elementos que se muestran en la siguiente diapositiva. Esta la vamos a ver ya ahorita. Ahora, en el estudio se demostró que entre las películas favoritas del joven estaban El Amanecer de los Muertos, la cual es una película de terror. Tenemos también, había muchas películas que narraban sobre incidentes violentos en una escuela también, y el chico se llamaba a sí mismo el Ángel de la Muerte, y se definía como nazi en los foros de internet. Entonces, en este estudio, hay un diagrama de estudio para realizar este diseño narrativo. Entonces, el punto principal es el hecho violento provocado por el chico. Luego deben hacerse las entrevistas a los testigos sobrevivientes, en este caso los alumnos, los profesores, las personas que trabajaban en la institución y los datos de primera mano. Aquí debe también hacerse la entrevista a los diferentes agentes policíacos sobre cómo pasó, qué saben, cuál es su versión de los hechos. Debe también hacerse la entrevista a los familiares, a los ex profesores, asesores, vecinos, ex compañeros de la escuela primaria, para observar cómo fue la conducta de este chico antes de todo lo sucedido. Se debe también hacer revisión sobre diferentes materiales producidos por el chico, como cartas, diarios, escritos en papeles. Aquí nos da un ejemplo de que el chico elaboró una animación en Flash titulada Práctica al Blanco, que puso en internet con el seudónimo de Recker. La animación lo que mostraba es a un sujeto encapuchado que dispara un arma de fuego, que era un rifle automático, a 4 personas a las que descabeza de manera cruenta con los disparos. Y además prende fuego a una patrulla. Bueno, ahí es más o menos para darnos cuenta cómo iba siendo el pensamiento del chico antes de lo sucedido. Por eso deben revisarse todos estos datos para poder tener una comprensión mejor del tema. Una vez que se recogen todos estos datos, se debe empezar a armar la historia. La historia debe tomarse en cuenta el contexto de la situación, el lugar, tiempo y características. Las caracterizaciones, deben tomarse en cuenta también las caracterizaciones como los participantes de la historia o el suceso, como ya dijimos, el chico, el abuelo, los estudiantes, los policías. Deben también estudiarse las conductas y patrones que éste presentaba, los movimientos, cómo fueron las acciones de estas personas y de las personas que estuvieron involucradas. El problema. Deben realizarse preguntas y deben responderse en el mismo estudio. La resolución, aquí es donde se responden las preguntas y se dan explicaciones. Aquí tenemos otro tipo de diseño, cómo se podría hacer. Entonces, en la narrativa debe integrarse lo que es los datos del participante, cómo este interactuó, cómo interactuó con las otras personas, cuál fue la situación, cuál era el ambiente físico de este chico, cuál era su ambiente social, su cultura, su momento económico, su estado económico, perdón, su criterio político, religioso, etc. Y luego tenemos la continuidad, cómo debe realizarse con continuidad, pasado, presente y futuro. Entonces, eso es de mi parte, todo, doctor. Gracias, Marco. Sigue el compañero Jordi. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a ver sobre el diseño fenomenológico. Este diseño fenomenológico se caracteriza porque va a explorar, describir y comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo a una experiencia de un determinado fenómeno. Esta experiencia, que se va a tratar de determinar primero de forma individual y luego generalizada, puede estar conceptualizada en lo que van a ser sentimientos, emociones, razonamientos, visiones, percepciones o ideas que en este caso los individuos en la investigación manifiesten sobre cuando fueron expuestos o pasaron por el fenómeno.
Y bueno, los investigadores van a trabajar directamente con las unidades de declaraciones de los participantes y sus vivencias. Continúa, Marco. Bueno, en cuanto a la diferencia entre el diseño narrativo y el diseño fenomenológico, estos tienen en cierto grado una similitud, ya que ambos tratan de describir una idea sobre lo que les ha sucedido, en este caso cuando fueron expuestos a un determinado fenómeno. Este fenómeno, en este caso, si ellos participaron o si ellos, en este caso, solo observaron de este fenómeno. Pero el diseño narrativo, lo que se va a enfocar es en la conexión o sucesión de estos eventos y lo hace de una manera cronológica o historia secuencial, a diferencia en cambio del diseño fenomenológico, que en sí se caracteriza por sacar la esencia de la experiencia compartida. Entonces, el diseño fenomenológico, más bien de tratar de describir una narrativa, como quiera la secuencia de una historia, para así poder determinar, en este caso, una idea general de lo que va a ser el fenómeno. En cambio, el diseño fenomenológico se caracteriza por la esencia compartida de esa experiencia o de ese fenómeno. Ya, por Y ejemplo, bueno, mande. por ejemplo, con el ejemplo que nos puso Marcos hace un momento. Porque lo que nos puso Marco hace un momento era un diseño narrativo, ¿verdad? Nos hizo la narración del evento que pasó. Y cómo Claro. sería, ¿verdad? ¿Cuál sería la síntesis del diseño fenomenológico en ese mismo ejemplo? Cuando ya vemos que enfoca la conexión o suceso de eventos, ¿verdad? Que es un punto de vista cronológico o historia secuencial, que es la esencia de la experiencia compartida. Marco, no sé si puedas retroceder atrás para que pueda... Allí, a ver. Ya. En sí, yo digo que no se podría en este caso tener un enfoque del diseño narrativo de este ejemplo, o sea, del chico No, aquí está asesino. narrativo. Jordi. Sí, o sea, en narrativo sí, pero Narrativo. en fenomenológico no, porque en el fenomenológico se evalúa, o sea, se determinan las experiencias de los participantes. En este caso, solo podríamos recoger la información del asesino, porque los otros ya los mató. Entonces, como que no podríamos, o al menos que los recolectemos la información de los participantes que vieron cuando los asesinaron, que eso sería, en este caso, ya también Sí. de otra manera el diseño fenomenológico, Sí, ¿verdad? pero no directamente, con Marcos, los participantes, sino con los que si vieron. retrocede Marcos otra vez, una más, ¿verdad? No, una más, me parece que era. ¿Verdad? Mira todo este esquema que tiene Marco, Sí. ¿verdad? Entrevista con sus familiares, en este caso no sería con los familiares, sino con las personas, y no nos Con las personas. que presenciaron los hechos, y no nos olvidemos que el niño, el joven o la persona, ¿verdad? No solamente asesinó a una sola persona, sino a muchos, empezando porque alguien ve, bueno, atacaron a los policías, se le robaron el carro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo el mundo, es como cuando pasa un accidente aquí, y nosotros vemos en las noticias, ¿no? Dice, bueno, estaba lavando el carro y llegaron unos motorizados y sacaron una pistola y con traje negro y le mandaron no sé cuántos tiros y a uno lo apuñalaron con un arma blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que vive. Ya, aunque no es directamente, sino indirectamente, porque como usted dice, ya los involucrados directos, ¿verdad? Ya no están. Entonces no los vamos a resucitar para... Sí, doctor. Ya, sigamos. Y te hice esta... Bueno. Retrocede, por favor. No. La siguiente. Retrocede para... Aquí, antes de esta. Ya, ¿verdad? No, bueno, pues sí. Tenemos aquí, ¿verdad? Pues que son similares o tienen mucha significancia, ¿verdad? Entre el diseño narrativo y el diseño fenomenológico. Lógicamente que como tienen
relación, pues también tiene que tener diferencias. O sea, no siempre todo va a ser igualito, no va a haber una semejanza y va a haber diferencias. ¿Ya? Sigamos, por favor. Ya, bueno. En cuanto al propósito, no, Marcos, lo anterior. En cuanto al propósito del diseño fenomenológico, este se caracteriza por explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y describir los elementos en común de tales vivencias, para así cumplir el objetivo, que sería descubrir el significado de un fenómeno para varias personas. Es decir, que por medio de la exploración, la descripción y la comprensión de las experiencias de todos los individuos involucrados que fueron expuestos al fenómeno, luego se va a determinar, en este caso, un significado general de todas estas personas, para así poder describir el significado de esa experimentación a ese fenómeno. Continúa, Marco. Jordi, y te hago una pregunta. Dígame. Y si quisiéramos como asemejar o poner de ejemplo al terremoto 2016 aquí en Manabí. Sí, sí lo podríamos hacer. En este caso deberíamos entrevistar y recolectar datos de todas las personas. En este caso se podría decir que, qué sé yo, bueno, puede ser afectados o no afectados. O sea, podríamos hacer un diseño fenomenológico a los individuos, en este caso, cuál fue su experiencia, pero que no fueron afectados, como que no se les cayó la casa o no se les murió ningún familiar, y también a los que sí fueron afectados, es decir, a los que sí se les cayó la casa o tuvieron familiares que fallecieron o alguna otra circunstancia, en este caso, que también fue dolorosa esta situación. Sí, bueno, y querramos o no, ¿verdad? También se convierte en narrativo, porque si ustedes escucharon noticias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo narraba la gente su vivencia? ¿Ya? Por ejemplo, la chica esta que decía que ella tuvo que sacarse el brasier y recolectar la orina en la copa del brasier para poder saciar un poco su sed ella y también su esposo. Y así hay tantas vivencias, ¿no? Bueno, en Pedernales, como también nosotros tenemos una extensión, ¿verdad? Los docentes de Pedernales, cuando estábamos en consejo universitario, ellos llegaban y contaban y decían, pero doctora, es una cosa que yo le cuente a usted y otra cosa es verla. Dice, nosotros estábamos así, mirábamos por acá, se abría la tierra. Dábamos la vuelta por acá, se abría la tierra por acá y volvíamos acá y ya la tierra estaba cerrada, dice, y era candela, así decían ellos, era candela que veíamos, ¿ya? Entonces, si ven que sea que nos lo queramos hacer fenomenológico, de igual va a haber una narración, ¿no? Y que quizás a lo mejor en la narración nosotros también podríamos obtener datos muy buenos, si es verdad lo que dice lo que Marco dijo hace un momento, ¿no? Y la ciencia, ¿dónde está? Pero por eso tendríamos que combinar. Por eso yo siempre sé decir, no hay investigación pura. Diga, por favor, Jordi. Ya, bueno, en cuanto a la pregunta más común del diseño fenomenológico, tenemos que ser cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona de una manera individual, grupal y colectiva respecto a un fenómeno. En este caso, el investigador va a identificar el fenómeno y luego va a recopilar datos de las personas que han experimentado el fenómeno. Luego se va a desarrollar una descripción compartida de la esencia de la experiencia para todos los participantes y el investigador, en este caso, en la forma de recolectar la información, lo puede hacer mediante entrevistas, también o sea, que pueden ir desde entrevistas personales hasta grupos de enfoque. Y estas preguntas pueden ser abiertas, estructuradas, y también se puede ayudar con lo que van a ser dispositivos electrónicos, como grabaciones de audio y video. Es muy importante que cuando se realice la recolección de datos, en este caso, primero se les haga de una manera individual y separados, o sea, que de los demás participantes no escuchen nada con respecto a lo que se les presente, se les pregunte a los que estamos investigando, porque en este caso a veces suelen presentarse sesgos, porque como están escuchando lo que el investigador les está preguntando, ellos van a decir lo mismo
y en este caso no van a tener un criterio propio de su experiencia. Y también en casos de que el individuo anteriormente entrevistado manifieste una cierta idea o una experiencia y el que sigue después de él diga lo mismo, pero él en su mente también tenía una perspectiva o una experiencia también que sea relevante para el estudio y que no la mencione por estar en este caso repitiendo lo mismo que el entrevistado anterior, tendría en este caso un sesgo la información. Sí, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y a pesar que cuando estamos en la clase, ¿verdad? ¿Qué saben decir nuestros conglomerados estudiantes, nuestro conjunto de estudiantes? Dice, yo estoy por decir, Marco está hablando, en este caso está hablando Jordi, y puede decir cualquiera, no, yo estoy de acuerdo con Jordi. Entonces lo que nosotros queremos es sacar algo nuevo de esa persona, ¿no? Les digo esto porque eso es un ejemplo común y eso mismo pasa con nuestros entrevistados. E inclusive, ¿verdad? Cuando hacemos los grupos focales, ¿verdad? Habrá alguien que, yo sé decir, se lleva la película, solo él quiere hablar y no deja hablar a los otros. Y a lo mejor dentro de ese grupo focal que hay 10 o 15 personas, ¿verdad? De la misma edad, del mismo género, ¿verdad? De ver que el otro compañero habla mucho, de pronto dice, lo que yo hablo no tiene importancia, ¿sí? Y es lo mismo que pasa en nuestras consultas, sobre todo cuando se atiende a un niño o adolescente, ¿verdad? Siempre yo sé decir que hay que atenderlos por separado, porque muchas veces los niños que entienden un poco más le dicen a la mamita, mamita, pero si yo soy el paciente, déjeme hablar a mí. Entonces, por eso es la regla ahora, inclusive ya en el hospital, ni muchas veces, si es que ya es una persona que tiene que ir acompañada, te reciben acompañada, si no solamente entra el único paciente. Y entonces ya ves que la investigación, o sea, tiene muchas matices que sin querer nosotros la estamos viviendo en el día, sea en la clase o en la atención del paciente. Ya ustedes muy pronto van a tener que atender sus consultas y ahí se podrían dar cuenta, ¿no? Decir, bueno, era verdad lo que se veía en la investigación, que no se puede tratar al paciente y que esté acompañado, porque muchas veces ese paciente se puede ocultar cosas por vergüenza o por lo que sea, no se abre, ¿verdad? Con el profesional que tiene que saberlo todo para poder detectar cuál es la problemática que lo agobea a él o a ella. ¿Sí? Siga, Jordi. Marcos, continúa. Bueno, en cuanto a los fundamentos del diseño fenomenológico, tenemos 4. El primero es que se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde una perspectiva construida colectivamente. El segundo es que se basa en el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de posibles significados a lo que van, en este caso, a describir cada uno de los participantes. Es decir, que darle significado a cada una de las experiencias para luego, entre estas mismas, relacionarlas. Luego, también el otro es el investigador confía en la intuición y la imaginación y en las estructuras universales para poder lograr la experiencia de los participantes. En este caso, el investigador se debe confiar en su intuición y también en la imaginación y también no debe intervenir, en este caso, en las entrevistas de los participantes, en donde si el investigador también haya sido expuesto al fenómeno o tenga una experiencia parecida con este fenómeno, que los investigados han sido expuestos, él no debe manifestar qué sucedió o qué experimentó en ese fenómeno, porque si no los investigados también van a decir, sí, yo tuve una cierta experiencia parecida o no, sino que más bien aquí nos vamos a centrar en los investigados, no, el investigador no debe incluir en este caso sus experiencias. Y también el investigador contextualiza en este caso las experiencias de los investigados en la temporalidad, que en el espacio, y también la forma de contexto relacional de todas estas ideas que los investigados nos plantean. Continuamos, Marco. Bueno, tenemos que el diseño fenomenológico va a tener 2 enfoques. El primer enfoque va a ser el enfoque a la fenomenología hermenéutica, que se caracteriza por la interpretación de la experiencia humana y los textos de la vida,
y no va a seguir reglas, pero considera que es un producto de la interacción dinámica entre las actividades de indagación, como va a ser definir un problema o un fenómeno de investigación. Posteriormente lo vamos a investigar y reflexionar sobre esto. Luego, describir categorías y temas esenciales del fenómeno, y estas categorías y temas esenciales los vamos a correlacionar, para luego describir la esencia de la investigación y posteriormente interpretarla. Jordi, ¿usted se Continúa. quiere Mande, decir hermenéutica? mande. ¿Usted sí conoce el significado de esta palabra que está aquí? Hermenéutica. Como que, o sea, se caracteriza por como que No, solo esta dar palabra, como, solo esta palabra de aquí. o sea, es interpretar como que los escritos. Perfecto. Sí. Eso. Está muy bien, Sí. Marcos. Sí, ¿verdad? Que es lo que nos dice que es la explicación o la traducción o la interpretación de algo que está escrito o de una comunicación, también puede serla también de una comunicación verbal o no, pero es la interpretación que se le da a esa comunicación escrita y también puede ser verbal. Ya, seguimos, por favor, Jordi. Jordi, Marcos. No, ese sí es. No, el anterior. Ese, sí. El enfoque, en cuanto a, este es el otro enfoque a la fenomenología empírica. Bueno, en este caso se enfoca menos a la interpretación del investigador y más a describir las experiencias de los participantes, que este es en el que se basa más el diseño fenomenológico, en donde se va a determinar y definir el problema o el fenómeno a estudiar, y posteriormente se va a realizar la recopilación de datos de las diversas experiencias de los participantes. Luego estos datos se van a analizar y se van a identificar las unidades que más tengan significado o relevancia para, en este caso, correlacionarlos y elaborar una descripción genérica de las experiencias, y así desarrollar una narrativa que combina las descripciones y las estructuras a fin de transmitir la esencia de la investigación, porque este diseño fenomenológico se caracteriza porque va a buscar la esencia de la investigación, o sea, un contexto general de un fenómeno, que en donde todos los participantes se sientan identificados. Continúa, Marco. En cuanto al proceso final del diseño fenomenológico, para minimizar los sesgos del investigador, se sugiere que él debe de, cuando hace la experimentación y la recolección de datos, debe utilizar al menos dos instrumentos. Y estos dos instrumentos de recolección de datos, como el libro nos pone un ejemplo, va a ser las entrevistas y también solicitarles a los investigados un texto escrito donde ellos manifiesten sus experiencias, historias o reflexiones o vivencias. O sea, por medio de estos dos, en este caso, instrumentos de recolección de datos, se debe investigar a todos los individuos, no que a un individuo se lo va a investigar por otro instrumento, sino que a todos los individuos se los investiga por los mismos instrumentos. Y en cuanto a la finalización de la investigación fenomenológica, se va a presentar una descripción de las experiencias comunes y diferentes de los individuos. Y ahí luego el investigador, ya casi al finalizar lo que va a ser la elaboración del reporte, antes de eso él va a leer el diseño fenomenológico, es decir, la investigación. Y todos los individuos se tienen que sentir identificados con lo que, en este caso, el investigador concluyó concluyó del significado de la investigación. O sea, si los investigadores dicen que, perdón, si el investigador dice de que un ejemplo que nos presentaba el libro decía de que, o sea, nos narraba sobre un diseño fenomenológico de era un estudio donde se habían o sea, se habían agrupado a 15 individuos y todos ellos, en este caso, transmitían su experiencia de cómo habían sido secuestrados. Todos ellos describieron cuál fue su tiempo de secuestro,
cómo fue el método en que los secuestraron, también cuál fue su recuperación, o sea, cómo los recuperaron y cuáles fueron en este caso los efectos secundarios posterior a lo que va a ser el secuestro. Entonces, si podemos determinar que en este caso, si el investigador planteó al final de que el secuestro va a ser un suceso que es muy desagradable y muy también, en este caso, que los investigados no quieren volver a pasar, que no vuelva a pasar, ellos se tienen que sentir identificados con ese contexto que dio el investigador, porque si no se sienten identificados con eso, es decir, que no hay una idea general de lo que se trató de, en este caso, de definir. No sé si me entendí. Sí, ¿verdad? Es un poco más que yo también podría decir, aunque no es una investigación, pero es lo mismo cuando nosotros estamos en una reunión, ¿verdad? En una reunión que se hace acta y en la otra reunión que te van a citar, ¿verdad? Antes de empezar la nueva reunión te dicen lectura del acta de la sesión anterior. Entonces, las personas que estuvieron en la sesión anterior, ¿verdad? También dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el acta porque de eso no se trató. O me parece que debe de añadirle tal cosa. Entonces, algo parecido pasa con esto de la investigación, ¿sí? De las personas que están involucradas, que han sido investigadas, ¿verdad? Porque hay que dar el informe. Entonces, ellos están en la potestad. Es su deber, es su derecho de decir, no, eso no es así. Entonces, por eso es que siempre, sobre todo en la investigación cualitativa, nosotros deberíamos de dar todos estos informes en la comunidad, que es muy diferente cuando es la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque allá nosotros damos datos numéricos, ¿verdad? Nosotros sí presentamos el informe porque aquí hacemos una investigación y dentro de los protocolos de esa investigación está que uno tiene que informarle el resultado de la investigación. Pero sin embargo, allí son datos estadísticos, por decir, así, fueron investigados tantos hombres y tantas mujeres. En total hicieron 180 entre hombres y mujeres. Ya supongamos, se les preguntó si tomaban bebida energizante, entonces ellos no nos pueden objetar si nosotros decimos, el 80% de los investigados tomaron bebidas energizantes, porque esos son nuestros datos, esa es nuestra, ¿ya? Sin embargo, cuando uno hace un grupo focal y cuando ya va a hacer el análisis del grupo focal, ahí sí tenemos que coordinar muy bien, porque eso casi sale idéntico de lo que nos dicen los grupos focales. Inclusive se dice que nosotros no debemos de cambiar los códigos, las palabras que dicen nuestros entrevistados cuando hacemos grupos focales, que hay que ponerla tal cual ellos la manifiestan. Continuamos ya. Sí, doctor. Continúa, Marco. Bueno, aquí están las acciones que comúnmente se llevan a cabo en un diseño fenomenológico. Tenemos que primero se va a partir del planteamiento del problema, luego se va a elegir el contexto y los participantes, en este caso se van a elegir individuos o miembros de grupos que hayan experimentado el fenómeno de interés. No se van a incluir a los que van a ser o sea, individuos que no hayan sido expuestos al fenómeno que se va a estudiar, porque bueno, ahí vendría a haber sesgo y no sería en este caso lógico que se incluya también este tipo de participantes, porque no va a tener, en este caso, no va a tener importancia para la investigación. Sí, imagínate, pongamos otra vez que es un ejemplo muy fácil, el terremoto, ¿no? Entonces, ¿quiénes sintieron más el terremoto? Fuimos acá en Manta, fue Puerto Viejo y también Pedernales, parte de Esmeralda. Pero, por ejemplo, yo que estoy en Manta, yo no viví el terremoto, porque yo no me encontraba aquí, yo estaba en Quito. Entonces, mis datos no son tan importantes como, mejor dicho, ahí nos va a provocar sesgo, porque yo podría decir, bueno, fue así porque me contaron, pero yo no los viví. Yo no los viví. Ya, y como yo no los viví, hubo una época en esos días post terremoto, cuando ya iniciamos las actividades, ¿verdad? Nosotros estábamos trabajando y yo salí, ¿no? Y yo pensé que era un ladrón. Sinceramente, yo pensé que era un ladrón que se había subido a la Facultad de Medicina porque todo el mundo salía corriendo. Y yo salí porque yo vi a todo el mundo.
pero yo no sabía por qué corría. Entonces cuando yo salgo, yo veo que todos miraban hacia arriba la facultad, ¿no? Y ahí recién yo reacciono que era un temblor, un movimiento de tierra que había habido, o sea, post-terremoto. Entonces yo no tengo, o sea, puede haber temblor, pero a mí no me da ese miedo que vivió la gente en el sentido cuando se produjo el terremoto. Entonces ahorita la gente escucha un terremoto y tiembla de miedo, pero sin embargo yo no lo viví, por lo tanto se puede haber un temblor y yo no, o sea, igual que antes, ¿no? Y yo sé decir, bueno, si va a temblar tenemos que vivir como que si estuviéramos en una hamaca porque se va a estar moviendo, ¿no? Pero yo no lo viví, por eso yo en ese sentido yo me muestro tranquila, o sea, yo no me, ¿cómo se decir? No encuentro la palabra, ¿no? Pero en esa época que habían temblores y ya empezábamos a trabajar y medio se movía la facultad y toda la gente bajaba las escaleras corriendo. Y yo le decía, chicas, si ustedes no se mueren del terremoto, se mueren porque se caen de las escaleras. O sea, eso era mi pasiva, no sé cómo yo estaba, ¿no? Ya, entonces yo le decía, y me dice, ay, porque usted no vivió el terremoto, que por aquí. Yo digo, sí, pero será por eso, ¿no? Que yo me siento como tranquila. Hay un temblor. Ya, y una vez estábamos en una reunión, entonces yo lo miro a Carlos Moral, al doctor, y él me mira así. Entonces ya dice, temblor, temblor, y la gente se comienza a alborotar, pues yo me quedé sentada. Entonces dice el doctor Morales, hey, tranquilas, que ya va a pasar, vuelvan a su puesto. Y ahí todos los que se habían levantado volvieron a sentarse. Entonces, ¿qué es lo que dice la ciencia? Que lo primero, cuando hay un terremoto o un temblor, lo primero que se va a caer son las escaleras. Entonces, no se mueren del terremoto, sino porque se cayeron las escaleras. Entonces, siempre uno tiene que mantener la calma. Pero esa calma es, como que dice, superficial, es porque yo no lo viví. Entonces, yo no podría intervenir en un estudio fenomenológico que se haga del terremoto porque yo no viví este fenómeno. Entonces lo mío va a producir un sesgo bien grande. ¿Ya? Porque yo me puedo inventar la respuesta, pero va a producir un sesgo. Sigamos, Jordi, muy bien. Claro. Bueno, punto 3 sería la inmersión al campo. Luego recolectar los datos sobre las experiencias con el fenómeno o el planteamiento. Posterior a transcribir las narrativas de las experiencias y agregar todos los materiales e información a la base de datos, y luego revisar todas las descripciones e información desde una vista general para así, en este caso, tener un panorama completo de la investigación. También, posterior a esto, se va a identificar las unidades de análisis y luego se van a generar categorías, temas y patrones presentes en las descripciones y narrativas de los participantes. Y luego se va a descubrir la conexión entre las experiencias de los participantes con la narración, con la relación con el fenómeno, y luego se va a determinar el fenómeno a partir del análisis de las experiencias de los participantes. Posterior a este se va a desarrollar una narrativa general que incluye lo que va a ser temas o categorías que sean de más relevancia para luego elaborar lo que va a ser una idea generalizada y validar la narrativa y descripción del fenómeno de los participantes. Posterior a esto se va a revisar con otros investigadores lo que va a ser la investigación y luego se le va a leer la investigación a los participantes para que, como les dije anteriormente, ellos se sientan identificados en su totalidad con lo que se llegó a conceptualizar en la investigación y, por último, la elaboración del reporte final. Y eso sería todo por mi parte. Sigue mi compañera Ya, Germán. gracias. Tu compañera quedaría, aquí le pongo una muestra que ya faltaría exponer, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, doctora, sí la escuchamos. Sí, entonces nos quedaría pendiente, ¿verdad? Estas 8 láminas que faltan de la exposición de Xiomara. Xiomara, usted la próxima semana, cuando ya vaya a exponer estas 8 láminas que hace falta, usted simplemente hace un recuento de lo que hemos visto. No es que va a explicar, sino que ya hemos visto, ¿verdad? El tema de diseños básicos de investigación cualitativa, que los diseños básicos de investigación cualitativa pueden ser de esta manera, y ahora yo les voy a hablar
sobre lo que le toca a usted, ¿verdad? Que es el diseño de investigación-acción. Sí, que es el diseño, investigación, acción, que es de su proyecto. Ya, entonces eso es lo que nos quedaría, sí. Cabe señalar, bueno, yo creo que no sé, no, pero que venga yo ya sé que está preparado el grupo 6, porque ya nosotros hicimos la tutoría, pero que por si acaso que venga preparado también el grupo 1, porque esto del muestreo de la investigación cualitativa también es muy pequeño, ¿no? Para ver. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctora, sí, sí se la escucho. Ya, entonces nos quedamos aquí. Bueno, gracias. Que pasen bien, buena tarde. Doctora, disculpe, ¿se puede quedar un ratito el grupo 1 que queremos hacer una pregunta? Ya, voy a dejar de grabar y me hacen las preguntas, ¿sí? Ya, doctora.